Hace casi 3 semanas se cumplieron 50 años de la independencia del Sáhara, aunque bueno, pues que la independencia fue la ocupación de Marruecos y la expulsión directamente de España por las presiones estadounidenses con el objetivo de evitar pues un derramamiento de sangre en la zona. Y primeramente porque durante el periodo de la Guerra Fría comenzó la descolonización de todas las colonias, pues mira, Malasia, Indonesia, India, en Asia o Vietnam, por ejemplo, que fue lo que fue en su momento Indochina, Laos, Camboya, y también, bueno, el África portuguesa, el África británica y de otras zonas de Europa. Y, bueno, también en España se independizó el IFNI después de un conflicto. Se independizó el IFNI que se entregó a Marruecos en junio de 1969. Y también, bueno, se independizó en la parte del norte de África que correspondía a España y también a Francia y Guinea Ecuatorial. Y el último territorio colonial, aunque bueno, se consideró provincia, fue el Sáhara Occidental, que se han cumplido 50 años y se produjo justo en el periodo del final del franquismo y del cambio de un régimen dictatorial hacia la transición democrática que culminó en 1982 el PSOE y ya el resto de partidos políticos desde 1982, pues lo que es una democracia similar a la europea, la que tenemos en España. El Sáhara Occidental permaneció vinculado a España durante mucho más tiempo que el resto de colonias que he nombrado en la primera diapositiva, Sidi Ifni, el norte de África, que por cierto luego también en Marruecos era parte también francesa, y Guinea Ecuatorial, que se independizó en 1968 de España. Pues la última que se independizó fue el Sáhara Occidental en 1975, hace 50 años, cumplieron el 6 de noviembre, y desde finales de los años 70 el Sáhara se integró en la metrópoli como una provincia administrativa más, pero fue surgiendo un movimiento independentista que se plasmó en 1973 en la creación del Frente Polisario, que se enfrentó mediante guerrillas a las tropas españolas. El Frente Polisario es un movimiento político y militar creado en el Sáhara Occidental para lograr la independencia y combatió primero contra la ocupación española, que fue contra las tropas españolas, y más tarde contra las de Marruecos y Mauritania, que estuvieron ahí luchando por ver quién de los dos países se anexionaba el territorio del Sáhara. Y también es verdad que Estados Unidos presionó y, bueno, pues finalmente España tenía dos opciones, que os voy a hablar ahora, un derramamiento de sangre de las tropas y de las tropas del Frente Polisario y las españolas, o la otra opción que era más viable, marcharse del territorio y evitar problemas y sobre todo que la opinión pública, si llega a producirse una guerra ya a finales de bueno, en la primera mitad de los años 70, muchos de los países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Alemania, la occidental no hubieran apoyado ese conflicto. El caso de la descolonización del Sáhara llegó a la ONU, que programó un referéndum sobre la independencia para la mitad de 1975. No obstante, nunca se llegó a celebrar. La descolonización fue fruto de las presiones marroquíes, cuyo gobierno ocultaba su deseo de hacerse con el territorio, aprovechando la debilidad del gobierno español en un momento en el que el régimen franquista, Franco se llevaba muy enfermo, y el gobierno marroquí organizó la llamada Marcha Verde y la dirigió hacia las fronteras del Sáhara. Claro, al final la descolonización, el caso de la descolonización del Sáhara Occidental llegó a la ONU. La ONU programó un referéndum con el objetivo de que se llevase a cabo la independencia de la primera mitad de 1975, pero como la ONU, Naciones Unidas, está para lo que está y está pasando hoy en día, y este es el mismo ejemplo de Rusia, Ucrania, Oriente Medio, Israel, Hamas y todos los territorios de Irán, Irak, que son al final aliados, muchos de ellos de Rusia, y Israel es aliado del mundo occidental, pues hoy en día tampoco es que la ONU pueda hacer nada, porque bueno, se encuentra el voto por parte de Naciones Unidas de dos principales potencias que tienen un papel muy importante en el mundo geopolítico de los últimos 30, 40 años, como es China y Rusia.
Entonces, claro, la ONU pasó lo mismo. En realidad, la descolonización fue fruto de las presiones marroquíes. Marruecos presionó tanto, tanto, Estados Unidos también, que cuyo gobierno, pues, el gobierno marroquí no ocultaba el deseo de hacerse con el territorio del Sáhara Occidental, aprovechando primero la debilidad del régimen franquista, porque ya Franco estaba muy mal, y luego lo que se produjo fue la organización de la Marcha Verde, que la dirigió, pues, hacia las fronteras del Sáhara, y la Marcha Verde fue un movimiento de 350.000 marroquíes organizados por su propio monarca para ocupar el Sáhara español con el objetivo de expulsar directamente a España y también que Estados Unidos presionase a nuestro país para marcharse del territorio, con el objetivo de que Marruecos se anexionase ese territorio. También lo quería Mauritania, como he hablado en la segunda diapositiva, pero finalmente Marruecos sacó metafóricamente la carta y dijo que, oye, que ese territorio es mío y que los demás de África no tienen que pisar. Que así es lo que pasa, que hoy en día ningún España, que por ejemplo tiene una voz y voto en estos territorios que han sido colonias suyas, y podría incluso haber dicho cualquier gobierno, me da igual de izquierda, de derecha, de cualquier color, la opción de que se celebre de una vez por todas ya en el Sáhara Occidental un referéndum y que ya el Sáhara sea un país independiente, un estado independiente. Y lo comento yo siendo historiador. Sé que aunque yo suba este vídeo, nadie le va a gustar este vídeo, ni a autoridades ni a nada, porque el problema es que Naciones Unidas tampoco que mueva nada, ni las cartas, ni las maneja, porque como hay presiones de Estados Unidos, Rusia y China, ¿cómo vas a hacer algo si luego a lo mejor el resto de países europeos, Italia, Gran Bretaña, Francia, que son los otros tres principales representantes de la ONU, como es el voto de Estados Unidos, Europa decide también lo que dice Estados Unidos. Así que ese es el problema. Europa en realidad, pues hoy en día no es que tenga un programa muy fuerte y primero porque Estados Unidos también ha bloqueado muchas cosas, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, el caso de Ucrania con Estados Unidos y Rusia, que además están llamando a ambos estados con el objetivo de que Europa no entre y que se lleve a cabo con todas las peticiones por parte de el Kremlin y de Putin. Y claro, Donald Trump, pues tampoco es que esté muy por la labor y de intentar que Europa arrime el hombro, porque Donald Trump está en su propio mundo y ese es un problema también para Occidente. Entonces, ¿cuáles eran las dos opciones por parte de España? O un enfrentamiento militar, una guerra cruenta, mala opinión, la población a lo mejor no quería combatir, muchos jóvenes tampoco querían ir al conflicto, y la otra opción era retirarse. Y primero porque la Marcha Verde, que fueron 350.000 marroquíes civiles por parte de el monarca Hassan II, que era el que gobernaba en su momento Marruecos, que luego hoy en día estaría su hijo, finalmente lo que provocó, bueno, pues que fue la primera opción de la retirada de España por las presiones marroquíes, pero sobre todo porque Estados Unidos presionó tanto que dijo a España que la mejor opción era marcharse de ese territorio. Y como el régimen franquista estaba debilitado, el dictador estaba ya mal, si llega a llevar a cabo la dictadura franquista un conflicto militar y el sangriento y la muerte de muchos jóvenes, la opinión pública española la habría criticado, la internacional todavía aún más, porque estaba Estados Unidos presionando para que España se marchase del territorio saharaui, es decir, del Sáhara Occidental. Y la opción fue retirarse, ceder el territorio de Marruecos, transferencia plasmada en los acuerdos de Madrid de 1975, que fueron al final pues, las presiones de Estados Unidos con el objetivo de que se evitase un conflicto militar sangriento y que muchos jóvenes, a lo mejor la gran mayoría de los jóvenes en su momento, estarían en contra de luchar eh, en un conflicto. A lo mejor a España ya ni le venía ni bien, pero claro, mi pregunta es, lo mejor que hubiera sido, siendo historiadores, ¿por qué no se pudo hacer ese referéndum y por qué Naciones Unidas no presionó a Marruecos para haber hecho o haber realizado el propio referéndum y que el Sáhara Occidental se convirtiese como es Marruecos, que presionó tanto a Francia y a España en su momento para convertirse en un país en la descolonización? ¿Por qué no lo pueden hacer con el Sáhara Occidental si se ha hecho con Marruecos, Vietnam, Guinea Ecuatorial, Guinea Portuguesa, Somalia, otros tantos países de África, Asia, que es lo que se produjo después de la Guerra Fría, en ese periodo de la Guerra Fría, después
Ahí podían haber comenzado en los años 90, ya que, bueno, a lo mejor en la Guerra Fría hubiera sido algo más complejo, pero bueno, si la descolonización comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de la Guerra Fría, se podía haber llevado a cabo hace 50 años el propio referéndum en el lugar del Sáhara Occidental. Pero hoy en día es Marruecos, y como Marruecos es aliado de Estados Unidos, Occidente y Europa y España no pueden hacer nada para ir en contra de uno de los principales aliados de lo que sería el mundo occidental. Con ello finalizo, comentar que soy historiador y se ha puesto este vídeo relacionado con el Sáhara Occidental, que se han cumplido 50 años, el 6 de noviembre, del problema y el conflicto. Darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.